Saddam, vamos a comenzar entonces en esta sesión a revisar una etapa siguiente de aquello que estuvimos viendo ayer, que hablaba de la etapa fundamental de cómo nos conectamos con el cuerpo y estos primeros elementos que tienen que ver con la realidad física, la tierra, el agua. Cómo desde ahí surge una identidad que va conectándose a través de lo físico justamente con esto que es más denso y que permite también una conexión desde los seres humanos con nuestras etapas fundamentales. Lo denso se conecta con el triángulo inferior. Nuestra experiencia, nuestra experiencia de vida va a reconocer este triángulo inferior y vamos a anclarnos con un triángulo superior. Y ese triángulo superior va a tener entonces la polaridad o la cualidad de ser aquello que conecta con todo, conecta con la intuición, conecta con el infinito, conecta con nuestra proyección de realidad también, que está anclada en nuestro lenguaje. ¿Cuáles son las palabras que tú expresas? ¿Cuál es la vibración que colocas? ¿Tu expresión suele ser de crítica? ¿Suele ser de queja? ¿Suele ser de un análisis intelectual? ¿O también está marcada en buena medida por una expresión de gratitud? ¿En qué medida tus palabras juegan la atmósfera que tú quieres vivir? ¿Cómo son esas expresiones? Cuando nos situamos en torno a la idea de que en un momento vamos a salir, naturalmente necesitamos volver a mirar cuál es la realidad con la que estamos llevando nuestra vida adelante. Porque ese marco de salida se juega en cada instante, entonces para poder comprender qué tan preparadas, qué tan preparamos estamos para trascender, necesitamos también mirar al mismo tiempo qué es lo que podríamos dejar atrás. ¿Cómo nos podemos disolver en este plano en el que somos materia densa para pasar a ser solo entonces experiencia sutil si no somos capaces de reconocer cómo es esta constitución básica y esencial? Ayer hablábamos harto de esto y justamente de estas relaciones como seres complejos que somos y que de alguna forma nos vamos preparando durante toda la vida para la experiencia de la muerte, que entonces vuelve a ser como un nacer, solo que nacemos a un espacio distinto, a un espacio exclusivamente sutil. Nos estuvimos incubando en el útero materno hasta que nacemos y nos venimos a encontrar con la vida densa, y durante nuestro viaje por la vida densa nos estamos también preparando, viviendo todo lo que tenemos que vivir, disfrutando de todas las densidades que tenemos que disfrutar. Aquí nadie dice que no busques las experiencias que te gustan, que no busques los alimentos que te gustan, que no busques los sabores que te gustan. Lo importante es que no te identifiques excesivamente con esta densidad, que tu mente no se pierda enredada en esta densidad. Porque entonces esa preparación puede ser que finalmente termine siendo también un espacio donde nos quedemos enredados y pegados. Y entonces cuando llegue el momento de salir, se va a producir un análisis de claridad. ¿Qué hiciste en la vida? ¿Qué venías a averiguar en la vida? ¿Qué era lo que tenías que resolver? ¿Y qué es lo que te estás llevando pendiente sin resolver aún? ¿Con qué carga estás saliendo? Esas tres preguntas, esos tres momentos los vamos a vivir todas y todos y todes quienes estemos en este viaje. El punto es que no siempre tenemos la claridad para que en ese momento nuestra alma sepa apreciar todo ese viaje y entonces realmente poder situarnos con una profunda serenidad en el trance, en la salida. Los yogis dicen que por la zona del cuello va a salir el cuerpo sutil, que es el envoltorio que rodea al alma. Y esa unidad es la que va a trascender. Y todo lo demás, mente, cuerpo físico, cuerpo pránico, cuerpo de energía, va a empezar a desvanecerse en este lugar. Algunos se van a desvanecer rápidamente, porque son justamente de naturaleza sutil, y otros se van a desvanecer conforme a las leyes de la materia, como el cuerpo físico, que de a poco se va a ir reincorporando y jugando justamente en su dinámica con los demás elementos. Entonces, toda nuestra vida es nuestra preparación para ese momento de volver a nacer. Cada instante de alguna forma está jugando una oportunidad para yo volver a nacer en mi presente. Y fíjate en eso, porque esta lámina, que ha sido un poco el eje, que hoy día está un poquito más desplegado, ayer decíamos, nosotros venimos del universo, de una conexión más total. Se produce una individuación, nos conectamos e identificamos como almas individuales. En un momento vamos a nacer propiamente tal. Se va a producir la concepción y se va a producir finalmente el nacimiento. Y ayer revisábamos esta primera etapa en que nos vamos a ver mucho más marcados por las experiencias de los elementos tierra y agua.
Y decíamos, esta etapa es la etapa de los fundamentos, es la etapa donde yo defino de alguna manera cómo me conecto con esta vida, qué es lo que esta vida me informa. ¿Es un lugar que me acoge? ¿Es un lugar amoroso? ¿Es un lugar de contenciones? ¿Es un lugar que me da calma, que me da perspectivas, que me hace sentir seguro de mí? ¿O es un lugar que me hace experimentar los riesgos, que alimentan un relato de temores, que me hacen sentir que de alguna forma tengo que estar precavido o tengo que prepararme porque la vida en sí misma no es un espacio que me contiene? ¿Cómo es el relato de tu país, ahí donde estás? ¿Cómo es el relato de tu ciudad, ahí donde estás? ¿Te sientes segura, seguro de solo salir a la calle? ¿Te sientes segura, seguro de que tus expectativas van a ser resueltas? ¿Te sientes segura, seguro de que vas a llegar a la vejez y nada te va a faltar, que vas a tener distintas respuestas que van a cubrir tus inseguridades? Ese tipo de cosas muestra cómo es nuestra recepción de base, muestra cómo estamos ponderando, percibiendo en nosotros esta vida densa a la que estamos llegando. Evidentemente esto se va a constituir también como una herencia y lo vamos a recibir de parte de quienes antes que nosotros han madurado también su propia experiencia a través de la vida. Entonces, si mi padre, mi madre, mis adultos significativos cercanos, la familia expandida, las amigas, los amigos, de alguna forma me transmiten experiencias que son dolorosas, en esta primera etapa pudiera ser que eso marque una profunda marca, una profunda huella en mí, que va a condicionar mi vida futura. Si yo experimento dolores profundos, probablemente voy a querer evitar todas las cosas que me causan ese tipo de dolores. Entonces voy a tratar de ir generando una estrategia vital que no me lleve a esos lugares, que me saque de ahí. Que cuando empiezo a sentir la presión me permita moverme con cierta agilidad, con cada vez mayor habilidad, de hecho. Y entonces voy a tratar de generar un despliegue mejor para salir de esos espacios de presión y probablemente las confrontaciones que sí me tienen que llegar, a las confrontaciones que sí debería yo observar, también voy a tener primero la tendencia, el hábito a evitarlas, a escaparme de ellas, a salirme de ellas. No, yo no quiero saber mucho de esto. No, esto me parece muy abstracto. Yo en realidad vine aquí a la vida a divertirme. No, yo vine a pasarlo bien. No me traigan conflictos, no me traigan problemas. O se ordenan como yo lo quiero o se van de aquí. Distintas maneras para responder a veces a una misma confrontación. Tenemos que aprender a soltar. Si todo está perfecto, si yo soy un ser del universo y también soy un ser individual, al mismo tiempo tengo que saber conectar y cultivar esas dos relaciones. Y que no se vea como una dualidad, que no se vea como una polaridad distanciada que entonces me hace sentir a mí la tensión de estar entre las dos fuerzas. Yo no soy un ser necesariamente separado, dividido, perdido en mi individualidad, desconectado del todo. Pero durante la vida tengo que encontrar la manera de llevar eso en balance, eso en equilibrio. Y la primera parte es la parte donde se establecen nuestros fundamentos para reconocer si esa experiencia de entrada se va a dar así o si al revés, va a mostrar los cimientos de mis conflictos futuros. Y aquí evidentemente un spoiler, una conclusión un poco apurada, anticipada. Esta primera etapa suele mostrar los fundamentos de mis conflictos futuros. Esta primera etapa muestra aquellos ladrillos en los que se anclan mis temores presentes cuando soy adulto, cuando soy adulta. Aquí se alojan mis apegos. Por eso que los elementos que están en esta parte justamente son aquellos elementos que nosotros asociamos a la mayor densidad, la tierra y el agua. Elementos que de alguna manera constituyen nuestra experiencia fundante, ¿no?, sobre la que yo empiezo a construir lo que va a ser mi propia vida. Ayer veíamos sus cualidades y cómo muchas veces nosotros en cada una de esas etapas estamos mirando nuestras relaciones fundamentales, estamos mirando lo que recibimos como herencia, estamos también trayendo desde ahí nuestros recuerdos esenciales. Cómo tu infancia fue, cómo tu experiencia de viaje se va manifestando desde esas primeras semillas. Cómo se alimentan tus seguridades hoy. El punto es que la etapa que viene es una etapa más dinámica, la etapa del fuego, elemento fuego. Si se fijan, siempre vamos de una densidad cada vez mayor hacia una sutileza cada vez mayor, hasta que finalmente somos solo seres sutiles.
Mientras tanto vamos conviviendo en una condición de conexión entre aquello que es denso en nosotros con aquello que es sutil en nosotros. Y esa experiencia resulta ser muy significativa porque la etapa de la transformación es esta. El fuego esa tiene como su principal atributo ese en nosotros, transforma cosas. Nosotros no tenemos fuego interno, no tenemos fuego como los dragones, no disparamos rayos por los ojos, no tenemos un fuego evidentemente que nos salga por los poros. Pero sí tenemos enzimas, sí tenemos ácidos, sí tenemos líquido que permite que el sistema nervioso haga la conexión de las neuronas. Sí podemos elaborar a partir de esas premisas también pensamientos nuevos, a partir de razonamientos que siguen una cadena. Sí tenemos la posibilidad de que el órgano de la visión, a través de sus propios líquidos internos, de los órganos receptores, conecten hacia el sistema nervioso central y en el cerebro decodifiquemos una manera de ver la realidad, que va a estimular a su vez un canal de pensamientos nuevo, muy intenso. Toda esa condición creativa en nosotros, y que así como es físico, también lo podemos reconocer en unos planos intelectuales, sensibles y emocionales, está dando cuenta de la idea del fuego. Nos vamos transformando, nos vamos haciendo a nosotras mismas, a nosotros mismos, en cada momento del viaje. Particularmente en esta etapa. Esta etapa que más o menos se dice comienza alrededor de los 15 años, cuando empezamos a experimentar entonces las ganas de probar cosas nuevas, las ganas de movernos de aquello que hemos heredado y recibido. Necesitamos encontrar ciertos espacios para poder realizar nuestros propios impulsos. Y en esa etapa hay mucha impulsividad corriendo por nuestras venas. Queremos vivir la aventura, queremos probar nuestros propios impulsos, queremos experimentar esto que empieza a ser catalogado como rebeldía. Hasta que viene un anclaje en una decisión que es un poquito más trascendente. ¿A qué te vas a dedicar en la vida? O sea, terminamos nuestra etapa formativa esencial y entonces nos vamos asomando a una etapa formativa más secundaria. Aquí es donde habitualmente vamos a elegir un estudio más profesional. Aquí es donde vamos a definir si nos vamos a dedicar a trabajar o a estudiar y formarnos. Muchas personas aquí en esta primera etapa también es cuando definen si consolidan o forman familia, por ejemplo. Muchas personas también, de alguna manera, es en este impulso que se ven situadas con mucha vocación en levantar proyectos, en decir, es el momento de independizarme, de salir del alero familiar y ahora me voy a recorrer la vida, ahora me voy a hacer lo que yo quiero hacer. Es como si se abriera un telón y toda la etapa formativa en la que veníamos viajando se abre para mostrar al adulto, a la adulta, al adulte que tú viniste a ser. Entonces, en un primer momento hay unas ganas inmensas de comerse la vida. A veces esas ganas las reprimo porque también tengo ciertos temores internos que vienen anclados de la primera experiencia, de la primera etapa de mi vida. A veces al revés, tengo un impulso que me dice, no, totalmente lo opuesto. Y entonces me voy a vivir la vida con mucho exceso. Y me voy a probar experiencias sensoriales, y me voy a fiestas, rave y con drogas, y me voy a viajes al Amazonas y pruebo experiencias chamánicas y recorro el mundo buscando lugares nuevos, que me hagan sentir experiencias nuevas, que me hagan abrir mis horizontes y mis panoramas. Naturalmente eso no tiene ningún atisbo de algo negativo, cero, está súper bien. Toda esa información la vengo canalizando y analizando desde mi perspectiva interna para también nutrir lo que es mi propio viaje más profundo y esencial. Y ese es el que tenemos que saber referenciar. Las experiencias que tú traes son aquellas que necesitas vivir. El punto es cómo están siendo recibidas desde este plano interior. Ese fuego habitualmente permite que todas nuestras experiencias y nuestros aprendizajes se vayan consolidando. Y entonces, a partir de lo que traemos, a partir de lo que somos capaces de llamar a nuestra vida, podemos encontrar nuevas claridades también, para seguir impulsando ese viaje y tomar ciertas decisiones. Tradicionalmente, alrededor de los 28 a 30 años, solemos experimentar crisis de vocación. Solemos experimentar crisis de sentido, crisis existenciales. ¿Es lo que quiero para mi vida esto que estoy haciendo acá?
Necesitamos a veces encontrar otras herramientas y buscamos y nos diversificamos y probamos otras tradiciones y otras prácticas. Hay muchas personas que alrededor de esa etapa buscan la práctica de la meditación, buscan la práctica del yoga, se cuestionan su viaje existencial más profundo. Y alrededor de los 35 se viene otra crisis que de alguna forma nos invita entonces a tomar ciertos pasos, ciertas estrategias más concretas, que nos vayan permitiendo entonces traer a nuestra realidad alguna manifestación, alguna forma que nos diga, estas son mis preocupaciones materiales y estas son mis preocupaciones trascendentes, existenciales, más profundas, donde el alma se reconoce. Y entonces ahora de esta manera las ordeno todas y vivo mi vida con mayor sentido. Entonces muchas personas se cambian de trabajo, empiezan a emprender, trabajan menos horas y se dedican a otra práctica, se ponen a trabajar en artesanía, se ponen a experimentar en música, van a descubrir el arte en sus vidas, se obsesionan a veces y dejan incluso toda la estructura urbana formal y se van a vivir a localidades más pequeñas, con estilos de vida más humanos, más a pequeña escala, más sencillos. Todo ese movimiento está dando cuenta de una búsqueda que de forma transversal todas y todos los seres humanos estamos buscando, estamos experimentando. Tratar de oír intuitivamente lo que nos está pasando en lo profundo del ser. Esa etapa luego, naturalmente, nos va a venir cobrando cierta vitalidad. Nosotros no tenemos la misma fuerza de transformación durante toda la vida. La tenemos en cierto momento, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos jóvenes, cuando estamos ahí en los 30, 40 años. Pero esa energía empieza a bajar. Y muchas veces pasa que tenemos la claridad de, yo tengo que hacer un cambio en la vida, tengo que cambiar la estrategia vital completa. Pero ya tengo 55, 60 años, quizás ya no tengo la misma vitalidad y energía para hacer ese movimiento. A veces sí. Y entonces estoy dándole espacio a que de alguna forma el alma entonces imponga sus términos. Y yo puedo renunciar a un montón de cosas. Yo no necesito tanto dinero para vivir. Yo no necesito vivir con este tipo de estrés por generar tantos recursos. Porque finalmente lo que me parece esencial en la vida es otra cosa. Es más sencillo. Es de trato más directo. No necesito vivir en el barrio alto, en el barrio con dinero de la ciudad en la que estoy. No necesito estos lujos. A lo mejor soy capaz de conquistar una vida mucho más sencilla y con mucha más riqueza al mismo tiempo. Esas preguntas, que de alguna forma son esenciales a nuestro viaje entero, van de alguna forma marcando un eco, una sintonía. De hecho, es una de las preguntas que nos hacemos en el momento de la muerte. En ese instante, todos nuestros vínculos con lo material se disuelven. No tienen ni un sentido. Da lo mismo el dinero que acumulaste en tu vida en el momento de tu muerte. Da lo mismo las propiedades que tienes, los recursos que tienes, los recursos monetarios que tienes. Da lo mismo los vehículos, da lo mismo tu ropa, da lo mismo aquello que acumulaste. Hay otra sabiduría que se tiene que ir trabajando en toda esta experiencia. Y por eso que es un viaje de preparación. Por eso que cada experiencia sirve. Por eso que de alguna forma todo tiene un sentido. Porque te están pasando las cosas que te tienen que estar pasando. Porque estás procesando finalmente tu propia historia en cada momento. Y ese gasto de energía del que veníamos hablando va a traducirse justamente en una menor disposición. Y vamos a empezar a experimentar un drenaje del cuerpo físico. Vamos a empezar a vivir con cada vez mayores dificultades físicas. Nuestra salud va a empezar a resentirse. Esa menor energía va naturalmente a estar menos disponible para otros despliegues físicos, corporales. No voy a poder probablemente hacer el mismo trabajo físico que hacía antes, no voy a poder cargar el mismo peso que hacía antes, no voy a poder bailar la misma cantidad de horas que hacía antes, no voy a poder caminar los mismos espacios físicos que caminaba antes. Y entonces una sabiduría de otra naturaleza se va a venir instalando en mí. Si no es la sabiduría física, entonces voy a empezar a confiar más en la claridad de mi mente, y que va a ir traduciendo a su vez una sabiduría más profunda del espíritu. En esto la tradición oriental reconoce en términos de lenguaje dos ideas. Uno, que somos almas teniendo una experiencia física, pero el alma trasciende, el alma está en nosotros, somos nosotros,
Y el alma también tiene un viaje, está fuera del cuerpo. Cuando el cuerpo físico deja de funcionar, el alma y el cuerpo sutil son los que salen y existen como tal. Entonces, cuando se habla de espíritu, se suele aludir en la tradición oriental, en la tradición espiritual, justamente al alma encarnada. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida espiritual? Básicamente, la pregunta es cómo vivo una vida que se sabe relacionar consigo misma. La relación espiritual no es otra que esa relación que tú sostienes contigo mismo, contigo misma. No tienes que buscarla bajo una vestimenta determinada. No tienes que buscarla como la práctica del Kundalini Yoga, como lo enseñamos nosotros. No tienes que buscarla bajo una religión, no tienes que buscarla bajo una doctrina, no tienes que buscarla bajo un vestuario determinado. Hay ciertas estrategias y estos caminos espirituales muchas veces sí traen la respuesta que necesitas. Porque te van a confrontar, porque te van a dar claves, porque te van a permitir ir más profundo en todo lo que tu mente ha venido dibujando y que te impide conectar. Entonces, desde esa perspectiva son muy potentes herramientas. Y por eso muchos de ellos son caminos espirituales, caminos hacia el espíritu. Pero no los visualices como un espacio al que también le vas a ir a comprar una respuesta. Es un camino, y es tu camino el que trae las respuestas. En la medida que los vamos a vivir conscientemente, entonces ahí van a empezar a estar estas certezas. Y esa sabiduría profunda que se va alojando en el espíritu y que va mostrándose cada vez más cuando me voy haciendo mayor, y entonces todas estas condiciones densas van apagándose, va mostrando esta sabiduría sutil, esta intuición. Estamos hablando naturalmente cuando yo he tratado o he logrado ir llevando con cierto orden cada etapa de la vida. ¿Ya? Si logro encontrar esas preguntas profundas, si logro revisarme en esas experiencias profundas, y logro traer a la luz ciertas claridades que me hacen sentido para mi presente y para toda mi vida y todas mis relaciones, entonces probablemente puedo hacer una sintonía adecuada, y entonces en la medida que me voy haciendo una persona mayor, me voy haciendo una persona mayor más sabia. Habitualmente eso tiende a pasar así. Sabemos que los seres humanos también alojamos mañas, alojamos polaridades. No, esto es así porque es así, y esta es mi manera, y siempre ha sido mi manera, y yo no voy a cambiar a ella. Eso también es muy humano. Y hay que también comprenderlo desde la compasión. Hay personas que tienen temor a cambiar. Hay personas que ya no tienen energía para cambiar. Hay personas que pudieron haberlo hecho en un momento, transformar algo en un momento, y después les cuesta mucho. Entonces, bajo esa entrega, bajo esa comprensión, también podemos entender quiénes se resisten en ese momento, en esa etapa más superior de la vida, a generar un cambio a aquello que han hecho siempre así. Porque voy a cambiar si esto lo hice siempre así. Imagina cuando esas mismas personas tienen conflictos de salud. Si el cuerpo va perdiendo energía, a lo mejor ahora tiene que cambiar su alimentación. Ya no puedes comer la cantidad de carne que estabas comiendo. Ya no puedes comer la cantidad de azúcar que estabas comiendo. ¿Pero por qué? Si siempre he comido esto así. Y esa resistencia al cambio muchas veces es lo más doloroso de experimentar. Me quitaron mi vida, me quitaron mis hábitos. Fíjense cómo estamos identificados con el hábito, al punto de sentir muchas veces que yo prefiero no estar aquí si es que no puedo defender esas formas con las que me conecto con el viaje. Eso sutil está ahí pasando, y pudiéramos sacar mucho aprendizaje de cada una de esas etapas. No siempre tenemos la total claridad para mirar ese viaje. No siempre tenemos la total claridad para apreciar ese momento en que esa sutileza se está desplegando. En que lo denso se está empezando a disolver, se está empezando a drenar y lo sutil es lo que va quedando. Tradicionalmente, lo que hacemos en las experiencias o viajes, prácticas espirituales más profundas, es justamente tratar de irnos preparando conscientemente. Porque en el último momento, lo sutil va a ser lo único que va a quedar. Dice la mirada oriental que cuando el cuerpo físico apaga su última función, cuando cesa en su energía total, y solo entonces queda esta reserva sutil, donde ya ni siquiera es la mente la que filtra, sino es directamente el espíritu, el alma encarnada. La mente también empieza a apagarse. Puede ser que tengamos demencia senil en la última etapa, puede ser que tengamos algunos problemas de memoria, pero también aparecen unos momentos de claridad profunda. Las personas que están en sus últimos momentos, se dice que experimentan, se sabe que experimentan
momentos de mucha transparencia, de mucha claridad, porque el alma se alinea. Y entonces hay una sabiduría profunda, ellas saben que van a trascender. Y muchas veces ahí viene la respuesta y la comprensión. Tengo miedo de morir. Tengo miedo de este momento en que de alguna forma voy a dar el paso. Luego, naturalmente, se transforma y se traduce con las palabras que cada quien puede sentir en ese momento. Pero es un momento de mucha conexión, de mucha humanidad. Es un momento que nuestra presencia logra mostrarse con total claridad en la medida que sabemos que nuestra respiración es lo que nos tiene aquí. Si yo respiro en este momento, sé que estoy. Si yo respiro, sé que vivo. Y piénsalo ahora en ti, ¿por qué hoy, en este momento, en este exacto punto de la historia, lo sientes así? Y si no lo sientes así, ¿por qué no lo sientes así? ¿Qué tan conectadas estamos con la relación con nuestra respiración para darnos cuenta cómo ahí está la vida fluyendo a través de nosotros? Cuando ese espacio cesa, entonces solo somos una exhalación que se lleva el espíritu, que se lleva finalmente nuestra presencia. Se dice que exhalamos, el cuerpo pránico empieza a desvanecerse y entonces sale el cuerpo sutil, que es este envoltorio donde el alma va viajando y sale el alma. Y empieza esto a decantar. El cuerpo físico empieza entonces a bajar todas sus funciones orgánicas naturales. Se sueltan los esfínteres, todo termina entonces a consolidar su momento. Hemos pasado a otro estado. Y así como nacimos un día, entonces nos asomamos ahora a un nuevo tránsito. Hemos nacido a otra dimensión, a otra cualidad. Ese viaje, y aquí un poco el resumen de por qué hemos mostrado esto ayer, hoy, de esta forma, lo estamos haciendo en cada instante de la vida. Reconoce un momento de viaje y es histórico y es real, pero eso también está pasando en este mismo momento en ti. En este mismo momento puedes reconocer una conexión con el universo, puedes reconocerte como un alma que se ha individualizado, puedes reconocer todas tus experiencias fundamentales y puedes pensar incluso en cuáles son esos recuerdos esenciales que te habitan desde lo profundo, cuáles son las marcas que dejó mi infancia en mí. Yo le tengo miedo a la pobreza porque cuando era pequeño mi familia no tenía recursos y no quiero entonces volver a exponerme a esas carencias. Entonces lucho y trabajo, y de hecho muchas veces decimos eso de la vida. La vida es una lucha diaria, voy a la lucha diaria por decir voy al trabajo. Aquí me estoy cuando contestamos una llamada, aquí estoy luchando. Porque la vida es una lucha. Tiene que mucho que ver con esos primeros recuerdos y que también están presentes en nosotros hoy. Hay un momento de transformación. En este mismo momento que alguna de estas ideas te puede estar haciendo algún sentido, si es que algo de eso está pasando, evidentemente, pudiera ser que esa transformación esté operando ahora, en este mismo instante. Y entonces yo empiezo y puedo soltar un montón de apegos. Puedo colocarme en un lugar mucho más consciente para sostener mis relaciones. Y finalmente puede ser que no cambie nada de lo material, de ninguna de las cosas que sostengo. Pero la transformación opera en mí. Y es desde un lugar mucho más libre, mucho más soberano, mucho más empoderado, desde donde ejerzo mi vínculo con la vida y con las historias que voy sosteniendo a través de ella. Esa soberanía es la que de alguna forma la muerte nos viene a mostrar. ¿Con qué grado de temores te conectas con esa posibilidad? ¿Qué tan lista, qué tan listo estás en este punto para sentir que podría todo desvanecerse, todo lo denso desvanecerse y quedar solo como en la experiencia sutil? Cuando nos alojamos en la experiencia de la respiración, este viaje de vida que pareciera ser lineal, en el ejemplo que compartíamos en la lámina, era como un descenso desde lo sutil hacia lo denso y una vuelta después de nuevo hacia lo sutil hasta que volvemos a ser solo sutileza. La parte densa está como en la base de la U. Es cuando llegamos al mundo físico. Es cuando nos situamos en nuestra realidad física. Pareciera ser que es lo único que de hecho conocemos cuando nos situamos desde la mente. Pero todo ese viaje
se está dando instante a instante, momento a momento. Somos seres sutiles y también somos seres densos. Reconocemos una sabiduría que decodificar, que aprender en los dos espacios, en las múltiples dimensiones de cómo nos estamos expresando. ¿Qué tan preparadas, qué tan preparados para ello estamos? La idea de este espacio apunta a ese viaje. Cuando yo entiendo cómo me estoy vinculando conmigo, puedo experimentar mucho mejor esa apertura y soltar. Y reconocer entonces cómo el viaje de cada ser se ha manifestado. Esos últimos 3 segundos de vida van a ser fundamentales para todas las personas. Ahí vamos a hacer un ejercicio de sentido. Muchas veces no lo vamos a poder apreciar desde afuera, porque la expresión que pareciera comunicarse es el temor al momento mismo. Es el pánico a sentir que la muerte llegó, se instaló. Y entonces, bajo ese pánico, naturalmente puede ser que otras manifestaciones más concretas se oculten. Pero en el fuero interno, todos los seres humanos vamos a pasar por ese filtro. Vamos a sentir cómo el cuerpo físico se va diluyendo. Vamos a sentir las etapas en las que eso va a ir pasando. Y nos vamos a situar entonces en torno a la posibilidad de abrazar nuevas claridades en ese instante preciso en el que estamos trascendiendo, en el que el alma está dejando el cuerpo. Por ejemplo, yo puedo decir, me hubiera encantado ser más generoso en la vida. Me hubiera encantado pelear menos por este tipo de cosas. Me hubiera encantado no ser tan arisco o ser más consciente en mis relaciones. Y puede ser que eso opere una transformación profunda en ese mismo instante. Y el gesto que viene luego, de justo después, seguido de eso, es salir de este plano. Es dejar el mundo físico. Entonces, no tiene menos valor porque pasa en ese instante. Si nosotros lo pensamos así, y pensamos en aquellos seres iluminados que de alguna forma han inspirado a la humanidad, hablamos naturalmente de los seres que reconocemos como tales. Buda, Cristo, Teresa de Calcuta, todas las maestras, maestros que de alguna forma han sido referentes porque conectan con una mirada mucho más profunda de la vida, su conexión con el espíritu y un viaje donde todas estas dimensiones dialogan bien. Pero también las tenemos en nuestras experiencias más cercanas. Y uno sabe, tal vecina tenía un aura gigante, tal persona tenía un calibre enorme, y claro, cuando trascendió, cuando le tocó salir de este plano, dejó una huella impactante en muchas personas. Piensa cuando alguien fallece. Esa impresión, de alguna forma, que es retirada del mundo, queda viva en las personas que conectaron con esa persona, con ese ser que está trascendiendo. Los yogis dicen que esa impresión es parte de aquello que nosotros reconocemos como cuerpo radiante, nuestra expresión más expansiva, aquella impronta que dejamos en el mundo. Cuando nosotros somos retirados del mundo, cuando salimos de este mundo físico, esa radiancia queda mucho tiempo y muchas veces marca la vida de otras personas. Yo recuerdo una tía que siempre me sonreía y fue tan grato sentir que en momentos de dificultad su dulzura siempre estuvo. Es la inspiración más profunda y yo quiero de alguna manera desde ahí conectar todas mis relaciones bajo ese ejemplo. Yo puedo ir a una antigua jefa de un trabajo a despedirla en su funeral, a un profesor o profesora del colegio, porque siento que sembraron una semilla a través de su trato, de su mirada, de una palabra o de una conversación que en un momento muy sensible sostuvimos. Esa radiancia, esa expresión, está mostrando también esas cualidades sutiles expresándose. Y en la medida que nosotros podemos también sintonizar con ellas, podemos ayudar a que el viaje del alma, una vez que ha salido del cuerpo físico, también termine de cuajar su propósito. Nuestra relación con lo denso evidentemente genera un apego. Como decíamos antes, muchas personas en ese momento de salida no quieren desapegarse, no quieren desprender, sienten que la única experiencia que conocen es esta vida y su densidad, y se aferran a ella con mucha fuerza. No quiero morir, no quiero morir. ¡Ah! ¡Ah!
Sé que viene la última exhalación, pero no quiero soltarla. E inhalo, e inhalo, e inhalo, y me aferro, y me aferro, y me aferro. Cuando ese pánico está instalado, es muy probable que cuando esa alma salga, entonces también quede rondando por aquí, apegada, confundida también en esta densidad, sin tanta convicción, ni claridad, ni fuerza, para hacer el viaje de ascenso, el viaje que tiene que seguir naturalmente, que sea capaz de romper el campo electromagnético de la Tierra y su densidad. Y ahí es importante entonces también poder meditar, proyectar, desear, fomentar ese viaje, ayudarle a que esa alma también trascienda. El alma pronto va entendiendo. La tradición oriental dice que ese periodo de deambular, de convencerse, de entender, de comprender el tránsito que ha experimentado, se demora 17 días aproximadamente. Entonces, en esos periodos, nosotros podemos detenernos y observar. Hay muchas personas que dicen, después de que alguien falleció, que a la semana después la visitó en sueños. Se me apareció, soñé con esta persona y logré ver que estaba bien. Y cuando logro tener esa claridad, la pude soltar, la pude dejar ir. Hijos, hijas que han soñado con sus madres, familiares que han soñado con las personas queridas, hermanos, hermanas que han visto a sus hermanas trascendiendo, fluyendo. Cuando ese viaje tiene ciertas características, probablemente también invita entonces a reconocer ciertas estrategias nuevas. Mañana vamos a hablar de eso. Pero en general, hay algunas experiencias y prácticas que sí ayudan mucho a poder impulsar ese viaje del alma. En particular, hoy vamos a referenciar solo una, y que es la que desde el mundo yógico más se conoce, que es vibrar el mantra Akal. 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 Cuando alguien ha fallecido, desde la mirada oriental, meditamos Akal vibrando lo largo, todo lo que el aire pueda alcanzar. A es corto y Kal es largo. Hasta que el aire se agota. Y lo hacemos ojalá en comunidad, ojalá en un círculo grande, ojalá varias personas vibrando, cada una a su ritmo, porque hay una vibración que surge. Y cuando pensamos, al mismo tiempo que vibramos esa frase, esa palabra, y pensamos y proyectamos hacia esa alma que está saliendo, entonces hay un impulso a que el alma también termine de nacer a su nueva dimensión, a su nuevo paso, y entonces siga el tránsito saludable que tiene que recorrer. También ayuda a nosotros a seguir en nuestro propio viaje y soltar entonces también el apego que tenemos que aprender a soltar. Es una experiencia vibratoria, por eso que se necesita vibrarlo, decirlo, porque nuestra vibración choca con la vibración en la que estamos y permite entonces que este tiempo se haga más expansivo, más elevado y más profundo en nosotros, y deje de ser lineal, solo decodificado y leído desde la mente. Necesitamos experimentar eso. Eso es una experiencia, ¿ya? No es algo que yo puedo solo intelectualizar. Yo digo, lo comprendo, acá, que sea bonito, que siga el viaje. Algo de eso puede ayudar, pero el impacto real sucede cuando yo también tomo la energía del mundo y la pongo detrás de mi propósito. Somos canal del universo. El universo habla a través de nosotros. Y nosotros somos la última voz de un eslabón infinito que viene conectándose. Entonces también está en nosotros ocupar esa energía con claridad. Si la enseñanza yógica, si la enseñanza oriental dice, víbralo así, cántalo así, trata de romper muchas veces esa barrera que es lo cultural, que es la vergüenza, que es la poca sensación de confianza con esto que estoy haciendo. Y da esos primeros pasos y víbralo. Sácalo de ti, deja que la vibración te tome y empieza a conectar físicamente también con las distintas dimensiones de lo que somos, porque somos también esa vibración, somos también esa densidad. Vamos a pausar acá el recorrido hoy, pero no para terminar, sino para hacer una pequeña experiencia que nos va a situar justamente en torno a una idea de armonizar los elementos. Sincronizar estas experiencias de lo que somos.
para entonces luego situarnos en torno a la claridad de cómo conectamos con el presente. Vamos a hacer una meditación. Y esta meditación nos va a ocupar los últimos 11 minutos de esta transmisión. Mañana vamos a retomar desde este punto para revisar como último capítulo las 3 maneras en que la muerte se experimenta de forma más habitual y qué podemos hacer en cada una de esas posibilidades, de esos escenarios. Cómo podemos enfocarnos en estar mejor preparados para esas maneras que son probablemente las más habituales. Esto no tiene una condición de claridad, no en el sentido de, no es una venta de un seguro, de que la muerte que llegue yo voy a tener esta posibilidad de hacerlo, porque es un camino personal. Tú te estás preparando para tu momento de trascender. Y toda la sabiduría de la vida está jugando para alinear eso. Pero mañana nos vamos a detener más en eso. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Te vamos a invitar. Trata de mover los hombros y que las manos se vengan juntando al centro, como si fueran a amasar una bola de energía ahí. Es importante para esto que muevas los hombros. ¿Ya? Los hombros tienen que moverse. El espacio donde se acercan las manos es frente al centro del corazón. Ahí se juntan y luego lo vuelven a abrir. Tienes que mover desde los hombros, insisto en eso. Esto no sirve si solo lo haces así. Porque el corazón tiene un centro de energía propio. Tiene una radiancia propia y tenemos que mover esa energía hacia la periferia del cuerpo. Y para eso hay que destrabar los hombros, es fundamental. Cada vez que vayamos a acercar las manos, vamos a vibrar el mantra HU. H-U. HU. 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 ¿Ya? Ese va a ser el movimiento. Trata de enfocar la mirada en la punta de la nariz y al mismo tiempo es como si estuvieras mirando hacia el espacio que hay entre tus manos cuando se acercan. Ahí te enfocas, trata de mirar hacia allá. HU. Al mismo tiempo, cuando vibras HU, trata de que esa expresión venga del punto del ombligo. El punto del ombligo va hacia adentro y sacas el aire y dices HU. ¿Ya? HU. 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 Estoy exagerando un poco el movimiento, no es tan intenso, pero sí que venga en sintonía. El ombligo entra y sale la palabra. Muy bien. Vamos a abrir el espacio de la meditación entonando el Adi Mantra 3 veces Om Namo Gurudev Namo, solo para sintonizarnos y establecer una mejor frecuencia. Si lo conoces, lo puedes hacer tú también. Si no, simplemente escucha la vibración y deja que impacte en cada célula de tu ser. Junta tus palmas al centro, respira largo y profundo. Siente una conexión clara con el momento en que estás, con las emociones con las que estás sintonizada, con tu propia profundidad. Inhala profundo. Suspende el aire adentro. Exhala. Inhala profundo para vibrar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhala profundo. Exhala. Relaja tus manos. Y entonces, concentra la mirada hacia la punta de la nariz, hacia ese espacio,
Y comenzamos. Mantra Hu. Mueve los hombros. Hu, 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 Hu. Últimos segundos, mueve los hombros. Siente la energía fluyendo entre tus manos cuando se acercan. Hu, 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 Hu. Y al centro, frente a tu pecho, detén el movimiento, inhala profundo. Tus manos están quietas, están separadas unos centímetros, cierra tus ojos, concéntrate en el entrecejo. Siente la energía de tus manos. Exhala. Una vez más, inhala profundo. Con el aire adentro, junta tus palmas ahora. Exhala. Relaja suavemente tus manos. Y déjalas descansar sobre las rodillas en Gyan Mudra. El pulgar toca la punta del dedo índice. Conecta con una respiración larga y profunda. Y ve sintiendo cómo asociado a cada inhalación, repites mentalmente el mantra Waje.
y cómo en cada exhalación repites mentalmente el mantra Guru. Inhala Waje, exhala Guru. Y ves sintiendo cómo cada vez que vibras Guru, tu atención va cayendo más conscientemente hacia tu corazón. Inhala profundo. Suavemente exhala. Lentamente abre tus ojos. Aprecia ese momento. Siente tu calma. Y que esta calma te acompañe en cada instante. Siente cómo puedes con una respiración volver a ese momento que estás ahora. Que tu momento también puede expresar gratitud. Gratitud de partida por estar aquí en esa conexión con la vida. Por sentir que eres la vida hablando a través de ti. Manifestándose como una realidad graciosa, profunda, mágica, llena de sentido. Que esa conexión pueda estar presente hacia todas tus relaciones. Y que desde el corazón podamos encontrar entonces respuestas para todo nuestro viaje y para sembrar semillas de contención, de calma, de luz, de claridad en todos aquellos y aquellas a quienes podemos conectar. Muchas gracias nuevamente por venir, a quienes están por Instagram, a quienes están por Facebook, a quienes ven esto también en la salita del Zoom acá. Y mañana conectamos nuevamente en una tercera entrega, un último espacio. Este es un periodo y un proceso fundamental, esencial. Hemos querido compartirlo con mucho cariño para abordar un tema que en estos últimos años nos ha traído tantas preguntas. Y vamos a ver de qué forma le podemos dar una continuidad luego también, en un espacio quizá de mayor desarrollo y de mayores extensiones de prácticas, fundamentalmente. Satnam, muchísimas gracias. Satnam. Satnam. Feliz día.